El texto comienza con una frase breve, pero cargada de intención. Dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Geográficamente había varios caminos para que pudiera tomar Jesús para llegar de Judea a Galilea. Pero para Jesús Samaria no era un desvío, era parte del propósito de Dios. Nos encontramos en la temporada de Cuaresma. Cuaresma es un tiempo para que podamos revisar nuestras rutas, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. La pregunta no es si Samaria existe. La pregunta es si estamos dispuestos a caminar hacia ella. La idea que sostendrá toda esta predicación es clara. Seguir a Cristo es aceptar la ruta necesaria, aunque incomode. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Padre, guíanos en la reflexión de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu, tanto el que nos ayude a compartirla, como el que toque nuestras mentes y nuestros corazones, para que guíe la meditación que cada uno de nosotros tengamos en esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del día de hoy, en esta mañana, mis hermanos, es la predicación, la titulamos Hacia Samaria. Fíjense que los judíos y los samaritanos vivían en una desconfianza mutua. Ahorita lo que leímos en el texto del Evangelio de Juan nos muestra mucho de ello. La frontera era una frontera histórica, teológica, cultural, tenía muchos sentidos todo lo que vemos el día de hoy en el texto. Sin embargo, Jesús decide atravesarla. ¿Qué es lo que pasaba? El pasaje nos explica cuál es el origen de la fuente del odio entre los judíos y el samaritano. Por ahí en el año 720 a.C., muchos israelitas fueron deportados y los que se quedaron se mezclaron con pueblos extranjeros. ¿Qué era lo que hacía tanto los babilonios como los asirios cuando conquistaban un pueblo? Al pueblo que eran conquistado, gente de Samaria, de los pueblos que habían conquistado, los conquistadores mandaban gente a esos pueblos conquistados para que se mezclaran entre ellos. Es diferente la situación de Samaria que la situación que hubo en la deportación de Babilonia, porque los que se fueron y llevaron a Babilonia trataron de mantenerse siempre fieles o puros en su raza, ¿no? Los israelitas que fueron deportados y los que quedaron, en el caso de Samaria, se mezclaron, es decir, se llevaron a la gente y se mezcló junto con los pueblos extranjeros. Cuando los judíos regresaron del exilio y reconstruyeron el templo, por ahí leemos en la escritura que rechazaron la ayuda de los samaritanos y esto intensificó el conflicto entre ellos. Y la rivalidad crecía cada vez. Cuando se construyó un templo samaritano en el monte Gerizim y después fue destruido por los judíos, la hostilidad y el desprecio creció entre ellos y no se llevaban para nada, ¿no? Entonces afectaba incluso a los viajeros que pasaban por Samaria. Encontramos Judea en el sur, Galilea en el norte y en medio de ellos Samaria. Si alguien quisiera llegar de Judea a Galilea, tenía que cruzar por Samaria y esto tardaba más o menos unos 3 días. Pero si no quería cruzar por Samaria, por el odio que se tenían, tenía que cruzar por el Jordán, llegar a la tierra que se encontraba al otro lado del Jordán, y luego para llegar a Galilea tenía que regresar nuevamente para llegar a Galilea. O sea, 2 veces tenía que cruzar el Jordán. Pero nosotros en el texto del día de hoy leemos una palabra bien interesante. Dice que Jesús dice el versículo 4, dice Jesús que salió, y en el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan del texto que vimos hace unos días de Juan 3:14? Cuando habla de que Moisés levantó la serpiente y dice el texto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado. Más adelante en el Evangelio de Juan también vamos a leer que Juan le dice a los discípulos que no habían entendido las Escrituras que le era necesario que resucitase de los muertos. Necesario es una palabra común en este Evangelio de Juan. Y aquí en el caso de esta porción que leímos el día de hoy, expresa lo que estaba haciendo Jesús con la samaritana. Era necesario que sucediera esto, o que Jesús cruzara por Samaria para que se cumpliese lo que es el ejemplo de lo que es el plan de salvación. Dice por ahí que Jesús se sienta en el pozo de Jacob, dice el versículo 6. El pozo de Jacob tiene, si nos remontamos al Génesis, en el capítulo 33, Jacob, nieto de Abraham, viajó de la tierra de Canaán con su familia, y al llegar a Siquem, Jacob compró un terreno, plantó una tienda y construyó un altar. No especifica bien si hizo el pozo, pero el pozo que se encuentra ahí tiene el nombre de Jacob y se encuentra en la tierra de Samaria. Este lugar conecta la historia de lo que leemos el día de hoy, conecta la historia con los patriarcas, pero ahora se convierte en un escenario de una revelación mayor. El Mesías se dirige a dialogar con una mujer samaritana. ¿Qué es lo que estaba pasando? O sea, no es solamente una situación histórica, conflicto histórico entre las naciones, sino hay también barreras culturales dentro de este texto. La samaritana era una mujer, y eso ya ponía un conflicto también aquí. Un rabino, un maestro, no podía saludar a una mujer en público. Es más, no podía hablar con su propia esposa, hija o hermana en público. Incluso había fariseos a los que les llamaban los fariseos magullados y sangrantes, porque cerraban los ojos cuando veían a una mujer en el camino, en la calle, y muchos de ellos, ¡pum!, se estrellaban, ¿no?, con los muros o con las casas. Para un rabino, ser visto hablando con una mujer en público era el fin de su reputación. Sin embargo, lo que leemos en el texto del día de hoy es que Jesús le habla a esta mujer. No solamente era samaritana, sino era mujer. Ningún hombre decente, mucho menos un rabino, habría podido ser visto en compañía de esta mujer. Es más, ni siquiera intercambiar una sola palabra, ni el saludo con ella. Y sin embargo, en el texto que leímos el día de hoy, dice que Jesús le habló a esta mujer. En Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16 leemos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y los que hemos estado en el estudio de los Hechos, los que hemos estado viendo también a través de las redes sociales el estudio del libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 1, en el versículo 8, vemos que hay una ciudad en la que menciona que se tiene que compartir el evangelio. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no está predicando reconciliación desde una sinagoga, no está predicando desde dentro de cuatro paredes, encerrado con otros que son afines a su pensamiento. Jesús está encarnando la reconciliación y está cruzando límites que otros no se habían atrevido a cruzar por sus prejuicios. Mis hermanos, muchas veces los prejuicios crean fronteras en nuestras vidas que no nos permiten acercarnos a los demás. A veces no queremos acercarnos porque decimos: esa persona es muy difícil. Creamos nuestra propia barrera. A veces no queremos acercarnos porque decimos: no, es que ellos no piensan como nosotros.
A veces no queremos acercarnos porque decimos, no, porque no podemos ir a esos lugares. En ese tiempo, en el tiempo de Cuaresma, en el que estamos el día de hoy, en ese tiempo, se nos llama que descifremos cuál será la Samaria a la que a nosotros nos es necesario ir. Dentro de 8 días hay una actividad. ¿Cuál es? Todos vamos a ir, pues, al culto, pastor, ¿no? ¿Qué actividad se tiene dentro de 8 días, mis hermanos? Le vamos a poner a nuestra hermana que dé los avisos porque se los aprende de memoria. Todos los demás no. Campaña de evangelismo. Tenemos una campaña de evangelismo. Si no derribamos barreras, difícilmente podemos acercarnos a la gente. Necesitamos identificar como iglesia dónde no estamos presentes. Algo que es bien importante y bien relevante, y yo me imagino que todos, desde los pastores, toda la congregación, todos estamos orando por esta actividad. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Toda esta semana, mi hermano, mi hermana, si no lo ha hecho, yo le voy a encargar, ore por esta actividad. Si es posible, y ojalá lo podamos hacer todos, dediquemos un tiempo también a ayunar. Que fortalezca el Señor nuestro espíritu para que lleguemos todos preparados a este momento, a este tiempo. Debemos preparar nuestra salida como un gesto obediente. Jesús dice, no dijo, tengo que pasar. Dijo, me es necesario pasar. En el versículo 4 de este capítulo, versículo 6 de este capítulo 4, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Cansado, dice, cansado del camino, se sentó. Y aquí este texto nos enseña o subraya la humanidad de Jesús. No llega con un poder visible, sino llega con toda su vulnerabilidad como hombre, como ser humano. Y dice el versículo 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús inicia desde la necesidad compartida. Todos tenemos alguna necesidad. No llegó Jesús y le empezó a decir, es que tú eres samaritana, es que los samaritanos y nosotros no nos llevamos. O sea, no empezó a hacerle historia, sino llegó con una solicitud. Y en todo el diálogo que tiene Jesús con esta mujer samaritana, vemos un progreso en ese diálogo para poderle compartir. Este texto del día de hoy es muy bueno para que nosotros lo podamos reflexionar en él y que podamos ayudarnos de lo que en él encontramos para esta actividad que tendremos el próximo domingo. Dice que primero llega y le dice que se necesita agua física, una necesidad que todos tenían. Y después él le ofrece y habla del agua viva. Y luego habla con esta mujer y empieza a verlo de su historia personal. Y al transformarlo, le habla de una verdadera adoración. Y después hay una revelación que la misma mujer encontró en las palabras de lo que Jesús le fue diciendo. Y esto nos enseña que hay un proceso paciente, mis hermanos. Jesús no llegó y le empezó a recriminar. ¿Cuántos esposos tenía? 5. ¿De dónde era? De Samaria. O sea, no le empezó a recriminar, eres de Samaria, tienes tantos esposos, no. Sino que empezó a dar luz a todo lo que esta mujer tenía necesidad. Hay un proceso. Jesús no va humillando a la mujer, sino que va exponiendo, va reconociendo la verdad de su vida. No ilumina, no destruye, sino ilumina lo que es la vida de la mujer. Si cuando nosotros nos acercamos a una persona, muchas veces, o hace mucho tiempo, por lo regular cuando se evangelizaba, se le decía a la gente, es que tú eres pecador, y se empezaba a decirle todas. Hay que ver cuál es la necesidad de la gente el día de hoy. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la exposición de su vida?
porque esto le puede llevar a la gente a que pueda tener una iluminación y encontrar lo que verdaderamente necesita. Dice el versículo 23 del texto del día de hoy: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En este momento Jesús está dejando de ver un conflicto por una situación geográfica, está dejando de ver un conflicto por una situación política, está dejando de ver algún conflicto racial, de que si es en el monte, que si es en Jerusalén, que si es aquí, que si es samaritano. El diálogo se va convirtiendo en un diálogo relacional. Se empieza a involucrar él con lo que esta mujer está sintiendo, con lo que esta mujer está viviendo. Todos conocemos el texto de 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Ok, ¿y qué sigue? Vamos a buscarlo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguien está durmiendo por ahí, dele un codazo. No, nadie está durmiendo, nadie. 2 Corintios 5, 17 al 20. Alguien que me ayude a darle lectura con voz fuerte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Somos nuevas, somos hechos nuevas criaturas. ¿Para qué? ¿Para qué? Le voy a tener que pedir a mi hermano que lo lea otra vez. ¿Para qué? Bueno, vamos. Dice el versículo 20 que somos, ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. ¿Para qué? ¿Cómo termina ese versículo? Para que nosotros ayudemos a la gente a reconciliarse con Dios. ¿Quiénes son embajadores? ¿Mande? Los que representan a un país. Ok, van en nombre de, exactamente. ¿Y aquí en la iglesia quiénes son embajadores? Todos ¿quiénes? Todos los que han creído en Cristo. Somos embajadores, somos reconciliadores. Dios nos reconcilió con Él a través de su Hijo Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De la palabra de reconciliación. ¿Para qué? Para que la gente se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo debemos de presentar esta palabra? Les voy a dar una pista. Abran sus Biblias en Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. ¿Alguien más que me ayude a leerlo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias. Fíjense, me gusta la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice: hablen siempre con buen gusto y de forma amena. Así podrán contestar siempre las preguntas que les hagan. Cuando Pedro escribe en su carta a los discípulos, les dice que ellos deben de presentar siempre defensa con mansedumbre y reverencia, con respeto, con buen gusto, de una forma amena, dice Pablo a los colosenses. La misión cristiana de predicar el evangelio no es a través de una confrontación agresiva ni de amenazas, es a través de un encuentro transformador. Que la gente pueda encontrarse con aquel que es el reconciliador entre Dios y el hombre. Antes de hablar, debemos de aprender a escuchar.
Mis hermanos, en esta semana yo les voy a pedir un favor. Que cada uno de nosotros podamos ponernos a escuchar activamente a alguien que no sea de nuestra iglesia. Alguien con el que podamos platicar, que podamos escucharle, que podamos entender sus razones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana? Platicó con ella, le escuchó, y esta mujer, ¿qué hizo? Fue con los de su tierra. Fíjense, para todos los que podamos participar en la próxima campaña, hay que darle prioridad al diálogo genuino antes que el discurso preparado. Hace algunos años en una iglesia en la que estábamos, llegábamos y compartíamos el evangelio, salíamos un día del mes e íbamos con las personas que estaban en el camellón, de los que limpian los parabrisas, echan fuego, y íbamos las hermanas de la femenil y los acompañábamos, íbamos y llegábamos al camellón y nos sentábamos y les hablábamos para que lleváramos algunos platillos, refrescos, y empezáramos a comer con ellos. Las primeras veces que llegué con mis hermanas, me decían: pastor, ahora predíqueles. Les digo: oiga, ¿esta persona de dónde viene? No, si es que siempre se reúnen aquí, por eso, pero predíqueles. No, a ver, ¿y la persona que está ahí, qué familia tiene? No, miren, vamos a hacer esto. Acérquense y cada uno de ustedes se sienta con la persona, cómase su taco, tómese su refresco y platíquele con ellas. Pregúntele de dónde viene, quién es su familia, cuánto tiempo está aquí. Y así hacíamos cada vez que nos reuníamos con ellos. Llegábamos, traíamos nuestra comida, nuestro refresco, les hablábamos y nos sentábamos a platicar. Y cada quien, en lo particular, después de escuchar y platicar con ellos, nos poníamos a orar. Pasaron años y después ya no estaba yo en la iglesia, en esa congregación. Pasaba yo luego a veces por ahí, por alguna situación en el coche, y cuando me detenía en el semáforo se me acercaba dos muchachos y me decían: pastor, qué milagro, pastor. Oiga, le encargo que ore por mi mamá. ¿Se acuerda que platicamos? Y íbamos: sí, le encargo que ore. Claro que sí, cómo no. Y ya los reconocían a unos. A veces la gente pasa y no nos reconoce. No sabe quiénes somos. ¿Saben por qué? Porque a veces no nos relacionamos con estas personas. Antes de que nosotros nos aprendamos de memoria algo que le tengamos que decir a la gente, hagamos lo mismo que hizo Jesús con la samaritana. Se puso a platicar, a conocerle. Y esta mujer conoció a Jesús también. Lo que necesitamos en nuestra iglesia es capacitarnos en la hospitalidad espiritual, es decir, conocer a las personas, respetarles, saber cuál es su necesidad y compartirles el evangelio. La misión, mis hermanos, comienza con una conversación sincera, no con cuestiones que nos dividan. Dice el versículo 28, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Miren, vamos a tomarlo de una manera simbólica. Esta mujer traía muchas cosas. A lo mejor nada más decimos: tenía 7 maridos. Uy, qué mujer, ¿no? Pecadora, ¿no? Pero esta mujer dice que deja su cántaro. Vamos a tomarlo en un sentido simbólico. Este cántaro representa para esa mujer su rutina diaria, su carga diaria. Y al encontrarse con Cristo, algo cambió en sus prioridades. ¿A qué iba esta mujer con su cántaro? A buscar agua. Cuando llega con su cántaro, dice el texto que ¿cuánta agua se llevó? No dice. Dice que dejó su cántaro. Su prioridad ya cambió. Su necesidad ya no fue el agua. Cuando Jesús platicó con ella, cuando se relacionó con ella, cuando empezó a averiguar sobre ella, cuando le expresó lo que había vivido, cambió completamente las prioridades de esta mujer. Ya no le interesó el agua. Se fue, dejó su cántaro, porque al encontrarse con Cristo, todas sus prioridades cambiaron.
Y se fue a su pueblo, dice el versículo 29, dice el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid, dice, ved a un hombre. Esa mujer llegó con los de su pueblo y no les presentó un tratado teológico formal. La mujer no llegó con los suyos y les dijo: ay, miren, es que aprendí esto. No, la mujer fue y le dijo a los suyos su experiencia personal. Ella fue y le compartió lo que había platicado con Jesús, lo que Jesús le había dicho sobre el conocimiento que él tenía del Evangelio. Y la mujer fue y le compartió a la gente lo que había platicado con Jesús. Y dice el versículo 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron porque les presentó toda la disciplina metodista, los 25 artículos de religión, la ley de tal. No, dice que los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por lo que esta mujer fue y les dijo. Y más aún, dice el versículo 42, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Mis hermanos, la fe madura desde un testimonio indirecto a una experiencia directa. Veamos este encuentro. Entonces, va Jesús, dice: me es necesario, y fue a donde a lo mejor los prejuicios de otros no le hubieran permitido ir. Se encuentra con esta mujer, dialoga, platica, aprende de ella, conoce de ella, y ella sabe de Jesús, y ella va y le comparte a los suyos y les dice lo que Jesús le dijo, y después trae y la gente conoce, y después la gente que conoció dice: ya no creemos nada más por lo que tú nos dijiste, creemos porque ya lo hemos experimentado. Y el relato termina con una confesión universal. Termina diciendo: este es, ¿qué dice? El Salvador del mundo. Algunos de Samaria se convirtieron antes de que nosotros llegamos a Hechos 1:8. Gente que conoció a Jesús a través del testimonio de esta mujer. No se esperaron los discípulos hasta que, vamos a esperarnos hasta que, ya en el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad?, de la Escritura, vamos a esperarnos hasta que el Espíritu Santo venga a nosotros. No. La gente llegó a conocer directamente a Jesús. Mateo capítulo 5 nos dice que la luz no se esconde, que la sal es útil. En Isaías 68 leemos que dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10: pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en él? ¿Y cómo van a confiar en él si nada saben de él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? En la Reina Valera dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Mis hermanos, la transformación auténtica conduce al envío. No puede haber nadie que no haya sido transformado, que no se sienta con la misión de compartir el Evangelio. Nadie que verdaderamente haya sido transformado puede decir: no me siento comprometido para compartir el Evangelio. Todo el que ha tenido una verdadera conversión siente la necesidad de compartirle a otros, como esta mujer, lo que ha acontecido en su vida. Cuaresma no es solamente un tiempo de reflexión, es la preparación para la Pascua y la misión. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Mis hermanos, identifiquemos cuál es el cántaro que a veces nosotros tenemos que dejar. A veces es temor, a veces es apatía, a veces es comodidad. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos participar activamente en aquello que nos es necesario hacer: predicar
el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de entender que no llevamos a Cristo, sino nos lo tenemos que encontrar en el camino. Cristo no es algo que nosotros tengamos para colgar o que solamente carguemos debajo del brazo. Cristo es aquella persona con la que nosotros nos encontramos en el camino y transformó nuestra vida. Déjenme terminar con esto. Jesús, dice el texto, fue a Samaria porque le era necesario. Hoy, nuestra iglesia, o nuestra comunidad más bien, es un territorio necesario. Cristo ya está obrando, mis hermanos, en los pozos de aquellos por los cuales hemos estado orando para este tiempo de compartir el Evangelio. Y si lo dedica en esta semana también, mis hermanos, si dedica el tiempo para orar, ore por aquellos pozos que nosotros tenemos que dejar y por aquellos que tal vez a la gente les estorban para conocer a Cristo. Hay gente que necesita la palabra. Hay gente que ya tiene preparado su corazón para que alguien les comparta las buenas nuevas de salvación, así como Jesús lo hizo cuando cruzó en Samaria. Y Él nos está invitando a que nosotros nos unamos a esta obra. No se trata de estrategias sofisticadas o de planes grandemente elaborados. Se trata de una obra sencilla a través de lo que Cristo ya ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Iremos a nuestra Samaria y no vamos como si nosotros fuéramos superiores moralmente o religiosamente. Vamos con humildad. No vamos a imponernos. Vamos con la esperanza de la palabra, esperando que esta misma palabra sea sembrada en los corazones de aquellos a los que les podamos compartir. Si tú aún no has pensado en este tiempo de compartir la palabra de Dios, te invito a que esta semana dobles tus rodillas y le pidas a Dios discernimiento, para que tu corazón reciba el llamado a la cual estamos siendo todos invitados, y no solamente en esta campaña, sino en ese llamado que hemos recibido todos aquellos que hemos creído en Jesús para compartir el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Que al finalizar el tiempo de Cuaresma, cada uno de nosotros podamos decir, seguimos la ruta necesaria en la cual teníamos que estar. Hemos ido a esa Samaria a la que todos fuimos llamados a predicar y dejamos esos cántaros que nos estorbaban para poder predicar el Evangelio. Dios quiera que así lo haga Él en cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, tú que nos enviaste a Samaria, danos el valor para poder cruzar las fronteras que nos limitan a través de nuestros prejuicios. Enséñanos para que todos aquellos a los que podamos compartirles el Evangelio, los podamos escuchar con paciencia, que nos puedas dar, Señor, gracia para hablar con ellos y que vayamos caminando con un propósito. Prepara nuestros corazones para la misión que tenemos de compartir el Evangelio, que seamos una iglesia que se encuentra en el camino, que seamos una iglesia fiel a tu llamado y una iglesia sensible a tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, a esa Samaria que tú quieres. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.